Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Estamos animados? Amén. Amén. Increíble es poder alabar a nuestro Dios, darle gracias, bendecir su santo nombre. Amén. Hermanos, quiero compartirles una escritura, es un salmo, Salmo 133. Dice: vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como el buen perfume que corre por la cabeza de los sacerdotes y baja por la barba hasta el cuello de su ropaje. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí es donde el Señor envía la bendición de una larga vida. Amén, hermanos. Amén. Espero que te animes y que podamos ver que Dios, incluso este salmo, pues es un poema. Es algo hermoso que Dios expresa de qué especial, qué increíble es que los hermanos estén unidos. Y Dios valora y agradece que tú estés aquí, que dejes todo lo que estabas haciendo, que tengas un tiempo para salir del trabajo, de tus actividades y venir a alabar a Dios, a darle gracias, a bendecirle. Amén. Y con tus hermanos aquí juntos, reunidos y unidos en un mismo espíritu. Amén. Amigo que nos acompañas o que puedes ver este servicio por internet, queremos animarte mucho a que conozcas a Dios, que te acerques a Él y que pruebes, porque aquí lo que nos dice la Escritura dice: vean cómo Dios es bueno. Dios es bueno y tiene planes para ti, y hoy tiene un mensaje muy especial. Y para esto te pido que me acompañes en una oración para poder poner todo en manos de Dios y que nos pueda apoyar nuestro hermano Víctor a darnos el mensaje del día de hoy. Señor y Padre Santo del cielo, te queremos dar gracias, queremos bendecirte, Señor, porque Dios, tú dispusiste el tiempo en el que teníamos que vivir y el tiempo que teníamos que escuchar tu palabra, Señor, para buscarte, para tener esa hambre de ti, Señor, para agradecerte que tú te preocupas por nosotros, que tú quieres que estemos cerca de ti, que tú quieres, Señor, que aprendamos de tus mandamientos, de la verdad, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, quédate en este tiempo, bendícelo, Señor, y usa tu palabra, Dios, y usa tu amor, tu bondad y tu benevolencia, Dios, para que este mensaje llegue a mucha gente, pero sobre todo que quede en nuestros corazones para siempre, Señor, tus promesas, tu palabra, Dios. Y muchas gracias por poder estar aquí reunidos, Señor, con nuestros hermanos. Es una bendición, una alegría, Dios, y todo te lo queremos agradecer y poner en tus manos, en el nombre santo de nuestro Señor, Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Hermanos, buenos días nuevamente. Dice, la clase de hoy sale de unas conversaciones que tuve la semana pasada con algunos hermanos y con algunas hermanas. Y saben, y con algunos amigos. Y saben, la palabra clave es: me siento roto. Me siento roto. Y qué difícil es cuando nos sentimos así. ¿Cuántas veces nos hemos sentido rotos, hermano? Cuando terminas una relación, cuando terminas un matrimonio, cuando te despiden del trabajo porque tú estás dando todo, estás ahí y te dicen gracias, ¿cómo te sientes? Cuando te dan una mala noticia de tu salud o de algún familiar, cuando haces una inversión en dinero o en tiempo y pierdes todo, o pierdes tu dinero o te das cuenta que al final perdiste tu tiempo. Cuando trabajas muy duro por algo y no se da. Cuando eres muy duro por algo y estás orando y orando y no se da. Cuando por fin, después de mucho tiempo, te puedes comprar el auto de tus sueños y te lo roban. Cuando por fin, después de mucho tiempo, te compras el celular de tus sueños, que ahora es lo que más nos interesa, y te lo roban. O se te cae. Y
Y eso, hermanos, hace que muchos nos sintamos rotos. Tú dime, ¿qué te hace sentir roto? ¿Cuántas veces te has sentido roto? Otro punto que me llevó a hacer esta clase son las conversaciones que semanalmente, o los tiempos que semanalmente paso con el hermano Enrique. Porque el hermano Enrique, ¿sabes qué hace? Te reta, y no de que, a ver, no, sino que te hace investigar, porque él tiene mucho conocimiento. Entonces te dice algo y tú dices, caray, ¿a poco sí? ¿A poco sí? ¿Y que crees? Que el Espíritu es increíble, el Espíritu Santo, porque empata las cosas, hace que las cosas cuadren. Entonces, hermanos, estamos rotos, muchos de nosotros, y hemos estado rompidos como dice el Chavo del 8. Y hermanos y hermanas, aquí es donde la palabra entra. Imaginemos la escena: un hombre roto, desnudo, encadenado, gritando entre las tumbas de un cementerio. Dice la palabra, que ahorita la vamos a leer bien, que este hombre rompe las cadenas que lo atan como si fueran de papel. Y sus lamentos resuenan en la noche como un eco de algo que nos da mucho miedo. Como el llanto de la Llorona. ¿Quién ha escuchado a la Llorona? Se siente medio, ¿no? Se siente miedo, en serio, en verdad. Sigue imaginando la escena, sigamos imaginando la escena. Nadie se acerca a él, todos huyen. Es un alma perdida, poseída por muchos demonios, una legión de demonios. Pero un día llega Jesús y todo cambia. Amén. Imagina la escena: un hombre roto, desnudo, encadenado, gritando entre tumbas. Qué fuerte. Pero un día llega Jesús y todo cambia. Amén. Hoy vamos a sumergirnos, hermanos, en uno de los relatos más poderosos del Evangelio: la liberación del endemoniado de Gerasa. Muchos van a criticarnos, van a decir: esa historia ya está muy vista, ya está muy platicada, ya no la sabemos. Pero no, hermanos, no es solo una historia antigua. ¿Qué crees? Que la Biblia dice que la palabra es un espejo. Y este pasaje es un espejo de nuestra propia realidad. Vamos a ver, ¿no me crees? Vamos a ver. En un mundo lleno de legiones modernas, hermanos. ¿Y cuáles son esas legiones? La forma de vivir. De todos. Depresiones, adicciones, violencia, opresiones, entre muchas otras, miedos. Ya lo vimos la semana pasada también. En un mundo lleno de legiones modernas, ¿qué crees? Que Jesús sigue cruzando el mar para liberarnos. Vamos a deshebrar, como siempre, este pasaje, y al final vamos a ver cómo este milagro nos llama a vivir en libertad. Pero no solamente a vivir en libertad, sino a proclamarla. Amén. Amén. Vamos al texto base, es Marcos 5, 1, 20. A ver, vamos a explicar por qué tomé Marcos, pero vamos a compararlo con los otros evangelios sinópticos de Mateo y de Lucas. Vamos a leer, y vamos a leer mucho, hermanos. Vamos a poner atención. Vamos a la Biblia. Amén. Marcos 5, 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió
y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sale este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban a los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron lo que lo habían visto. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejasen estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Amén. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¡Wow! Esta escritura es poderosa, hermanos, porque aquí hay tantas pepitas de oro, hay tanto que podemos Hay un panorama tener. Así es que, insisto, no todo va a quedar en una sola clase. Aquí hay mucha tela de donde cortar. Exactamente. Y si tú piensas, como siempre te lo he dicho, que al final le faltó, tienes toda la razón. Amén. Vamos al punto número 1, el problema. ¿Cuál es el problema aquí? La esclavitud de la legión. Vinieron del otro lado del mar a la región de los Gadarenos. ¿Sabes qué pasó aquí? ¿De dónde venía Jesús? ¿Te acuerdas? Hermano, ¿de dónde venía? Se dieron cuenta de que estaban desnudos. No, pero ¿de dónde venía Jesús? Venía de Galilea. Cruzó el mar. El mar. Iba Jesús específicamente a este. Jesús cruzó el mar en su barca. ¿Se acuerdan? Vino aquí cuando Jesús calma la tormenta. Pero algo que podemos empezar, y te lo voy a dejar como una duda. Jesús no iba Jesús en una barca solo, sí, pero había otras barcas, hermanos. Había más embarcaciones. Mucha gente seguía a Jesús. Imagínate, para acompañarlo a cruzar el mar. Wow, pero eso es tema para otra clase. Pero imagínate otras barcas acompañando a Jesús. Amén. Amén. Y bueno, vinieron del otro lado del mar a esta región. Cuando salió de la barca, enseguida fue el hombre a su encuentro. Y fíjate, hermano, este relato se trata de un hombre poseído por una legión de demonios. Y es narrado en los evangelios sinópticos de Marcos, como lo estamos viendo ahorita, de Lucas, en Lucas 8 del 26 al 39, si quieres anotarlo, y Mateo 8 del 28 al 34. Y este es uno de los episodios más impactantes y simbólicos del ministerio de Jesús. Está situado inmediatamente después de esta calma que yo te dije, de la tormenta en el mar de Galilea. Marcos 4, 35 al 41. Y marca un clímax en la revelación del poder de Jesús sobre las fuerzas del mal. Y más adelante vamos a ver por qué es el clímax
clímax, hermanos. Y este clímax es la victoria de Jesús sobre las fuerzas del mal, el poder de Jesús, tanto naturales como espirituales. Este milagro no solo es un exorcismo extraordinario, hermanos, es una palabra rebuscada voy a utilizar, se le llama teofanía, que no es nada más que manifestación divina. Manifestación divina, es lo que quiere decir teofanía o manifestación de Dios. Ocupo estos términos para que nos vayamos relacionando, porque alguien te va a hablar de exegética, de teofanías y de otros términos, y esto es para que los vayamos conociendo. Amén. Amén. Ok, entonces esta es una manifestación divina que desvela la identidad de Jesús como Hijo de Dios, su autoridad sobre el mal y su misión de liberación. Y la liberación, hermanos, es universal, porque cruzó el mar de Galilea a un lugar donde no había judíos, donde había los llamados gentiles, gente así como tú y como yo, Lucas, que estamos locos, Lucas. Gente como nosotros. Imagínate, Jesús cruzó el mar para liberar incluso a los gentiles. Amén. En un contexto, fíjate bien, siempre es texto y contexto. Amén. En un contexto donde la posesión demoníaca en aquellos entonces era una realidad cultural. Era una realidad cultural en ese mundo antiguo. El relato trasciende de una anécdota, no es una anécdota, es un relato real, para convertirse en un paradigma de la victoria del reino de Dios. ¿Qué es un paradigma? Es algo que está allí y que lo rompes. Es un paradigma que tú lo ves normal, y Jesús vino y rompió ese paradigma. Amén. ¿Por qué? Porque fue una victoria del reino de Dios. Legión evoca no solo una multitud de espíritus impuros, fíjate bien, sino un símbolo de opresión imperial romana. Y lo vamos a estudiar un poquitito más adelante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Marcos está fusionando lo espiritual, lo político y lo social. Todo está aquí fusionado en este relato. El mensaje central es claro, y no nos perdamos de ahí. El mensaje central es claro. Jesús libera al más marginado, porque estaba en las tumbas, porque estaba allá donde nadie lo quería ver, en un lugar impuro, restaurándolo como testigo del Evangelio. ¿Por qué testigo del Evangelio? Porque le quitó todo aquello que estaba mal, que eran terribles esos demonios. Mientras confronta también la resistencia humana, porque le dijeron: vete de aquí, mira lo que hiciste, vete de aquí, no te queremos aquí. Entonces Jesús también confronta la resistencia humana ante la gracia divina. ¿Qué nos importa más? Amén. Amén. Y todo tiene una estructura histórica y literaria también. Fíjate, histórica, hermanos. Fíjate, esta historia se desarrolla, dice aquí, en la región de los Gerasenos. Gerasenos, también conocido como Gadarenos. Parte de la Decápolis, 10 policiudades, una confederación de 10 ciudades helenísticas al este del mar de Galilea, fundada tras la conquista romana de Pompeyo en el siglo 63 a.C. Esto es historia, hermanos. Estas ciudades, incluyendo Gerasa, actual Gerash en Jordania, Gadara y Cursi, eran centros de cultura grecorromana, habitadas mayormente por los llamados gentiles o no judíos, con una fuerte presencia militar romana. Había una fuerte presencia militar romana. Fíjate, hermano, hay descubrimientos arqueológicos, yo escribí recientes, pero son de 1986 a la fecha, entonces tan reciente, pues no.
Pero si recordamos que Volver al Futuro se estrenó en el 85 y sigue pareciendo reciente, y todos la vemos, entonces todos estamos chavos todavía. ¿Amén? Entonces, estos descubrimientos arqueológicos en Cursi, a orilla oriental del lago, nos confirman, hermanos, el escenario. Un acantilado abrupto a menos de 50 metros del agua. Primero, un acantilado a menos de 50 metros del agua. Tumbas antiguas en la ladera y un puerto romano sumergido. Todo ideal para el desembarco de Jesús en la barca. La historia y la arqueología nos confirman el lugar y los hechos. El hombre vive entre los sepulcros, lugares impuros para los judíos, y los judíos lo asociaban a demonios. Y tú vas a decir, a ver, ¿dónde dice? En la tradición rabínica. En la tradición rabínica, las tumbas y los lugares impúdicos eran asociados, impuros eran asociados a demonios. Desnudo, encadenado y autodestructivo. Desnudo. ¿Te suena la palabra desnudo? ¿Quién fue el primer hombre que se dio cuenta que andaba desnudo? Adán. ¿Y qué quería decir la desnudez de Adán? Acuérdense que es interactivo. Pecado. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado desnudos delante de Dios, queriendo ocultarnos en lugares impuros? ¿Cuántas veces? Vamos a continuar. El nombre de legión, aquí es donde choca. Aquí es donde choca, porque las legiones como tal no estaban en los tiempos de Jesús. Las legiones se instituyeron como 35, 40 años después del tiempo del ministerio de Jesús. La legión de los romanos. Exacto. ¿Sabes qué pasó? Que para darle... ¿Te acuerdas cuando se escribió Marcos? Justamente 45 a 60 años después de la muerte de Jesús. Entonces Marcos, para poder encuadrarlo y para que los romanos pudieran entenderlo, utilizó el nombre de legión. Pero tiene muchos simbolismos, fíjate bien. El nombre de legión, legio en griego, es clave. Una legión romana constaba de 5,000 a 6,000 hombres, soldados. Y nos habla de la legión, de la Legio X Fretensis. Esa era la legión que Marco está encuadrando aquí. Legio X Fretensis. Y esta legión estaba estacionada ahí. ¿Y qué crees que tenía como emblema? Un jabalí. Era su estandarte, su bandera. Un jabalí o un cerdo salvaje. Los cerdos eran impuros para los judíos, como lo podemos ver. Si te queda duda por qué, Levítico 11 del 7 al 8. Anótalo, ahí Liliana nos hace favor de anotarlo. Levítico 11 del 7 al 8. Pero eran criados para abastecer a las tropas romanas. Eran criados para que todas las tropas romanas comieran, y eran un manjar para todos los líderes romanos. Entonces, representaban la ocupación pagana. Estas legiones representaban la ocupación pagana. Al enviar los demonios a la piara, 2,000, según Marcos, unos 2,000 cerdos, Jesús no solo exorciza, hermanos, sino que confronta simbólicamente el imperio del mal espiritual, político, precipitando o enviando a los opresores al abismo, el mar, como caos primordial. Amén. Y fíjate, históricamente el relato data del ministerio de Jesús 28 a 30 años después de Cristo, y como te decía, fue redactado en un contexto post-pascual.
Marcos, como te dije, del 34, 45 al 70, algo así. Para que la audiencia romana pudiera entenderla. La audiencia de Lucas, ¿para quién era? Era más para quién? Para los griegos. Y la audiencia de Mateo era más para quién? Para los judíos. El control del gobierno. Cada evangelio, cada uno de los autores de los evangelios escribían para una determinada audiencia. Porque Marcos, ¿dónde estaba? Lucas, ¿dónde estaba? Lucas estaba en Grecia, en la ocupación de los griegos. Y Mateo estaba ahí y se quedó a evangelizar a los judíos. Fíjate, esto refleja tensiones judío-gentiles y la expansión del evangelio más allá del pueblo de Israel. Amén. Llegan al otro lado del mar, a esta tierra de los Gerasenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su casa, su morada en los sepulcros, y ni con cadenas podía nadie atarlo. Y las cadenas los había hecho pedazos y nadie le podía dominar. Y dice la palabra que siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y se lastimaba con piedras. La gente no podía transitar por ahí. Hermanos, este no es un caso aislado. ¿Qué representa esta? A la humanidad esclavizada por el pecado, viviendo entre los sepulcros, viviendo la vida loca. En lugares de muerte e impureza. No, es que me invitaron y fui. Me invitaron al table dance y fui. Me invitaron a tomar y fui. Está bien, pero tenemos que reflexionar si esto es correcto o no. Me invitaron a robar y robé. Me invitaron a mentir y mentí. No, porque siempre dicen alguien más tuvo la culpa, no, nunca yo. Yo nunca voy a aceptar mi responsabilidad. Vive en lugares de muerte e impureza donde los judíos no se acercaban, está desnudo, como lo comentamos ahorita. Símbolo de vergüenza total, porque Adán sintió vergüenza, no quería salir delante de Dios. Fíjate, encadenado, pero sus cadenas se rompen. No estamos encadenados por el pecado, pero le seguimos. Dime sí o no, hermano, estamos ahí, pero seguimos. Nada más esta vez. Una y ya. ¿No? Todos lo hacen. La desobediencia y... Pero le seguimos exactamente. El demonio le da fuerza sobrehumana, pero ¿para qué? Para destruirse. Grita, se corta. Autodestrucción pura, hermanos. Y parece que no, pero cortamos nuestra propia vida. Pero aquí viene lo impactante. Hermanos, Jesús cruza el mar. En el capítulo anterior, dirían por ahí, vimos que Jesús calmó la tormenta. Ahora va al otro lado, a territorio que no conocía, a un territorio gentil, a un territorio pagano, enemigo. Jesús no se queda en lo cómodo. Hermanos, va en busca del más perdido. La pregunta es: ¿dónde estamos, hermanos? ¿Estamos entre tumbas? No te preocupes, Jesús viene por ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si ya lo viste, si ya escuchaste hablar de Él, corre y arrodíllate delante de Él. Amén. Punto número 2, el encuentro, la confrontación divina. Dice la palabra que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes.
porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba diciendo que no los enviase fuera de aquella región. Como vimos, Legión no era solo un nombre, es un ejército. Como vimos también, de 5,000 a 6,000 hombres. Estos demonios eran como una ocupación militar en el alma de alguien. ¿Te suena familiar? ¿Te has puesto a pensar en tu ocupación militar? ¿Cuántos demonios tenemos adentro? Porque lujuria es una. Quizá alcohol, drogas, pornografía, infidelidad, mentira, chisme, brujería, consultar a divinos y todo tipo de... Pero ¿cuántos tenemos nosotros? No miremos a los demás. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ver si tenemos una legión dentro de nosotros. Traumas también. Abusos, abandonos. Esos traumas, ¿sabes qué pasa? Nos dejan gritando en la oscuridad. No nos permiten estar bien. ¿Y qué ocasionan? Como la clase anterior, ocasionan ansiedad, ocasionan depresión, ocasionan miedo, ocasionan ira, ocasionan rencor. Traumas, abusos, abandonos que nos dejan gritando en la oscuridad. Adicciones, alcohol, pornografía, lujuria, infidelidad, mentira, chisme, nos atan y nos destruyen. Las opresiones sistémicas, la pobreza, la violencia, la injusticia nos encadena como a ese hombre. Hermanos, todos podemos ver con claridad esto. El demonio reconoce a Jesús y le dice, antes que Pedro: Hijo del Altísimo, Hijo del Dios Altísimo. El demonio antes de Pedro, el demonio antes de cualquier persona. Una confesión que ni los discípulos habían hecho todavía. Es que los demonios conocían a Jesucristo desde el cielo. Ahí voy. Pero es una confesión forzada. ¿Por qué? Porque los demonios estaban llenos de ¿qué? De temor, de miedo. Y es que los demonios tiemblan ante Jesús. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjate, vamos a ver, como diría Lolita Ayala, a continuación vamos a dar una información importante. Información que cura. ¿Sabías que los judíos en aquellos tiempos ya practicaban exorcismos? Sí. Tenían sus rituales y sus métodos para realizarlos. Vamos a mostrar solamente unos, los más destacados. Los de Seba querían hacerlo. Uso del nombre de Dios, el nombre divino, Yahweh. Era considerado poderoso. Invocar el nombre era un acto de autoridad espiritual. Pero también utilizaban, ¿qué crees? Fórmulas verbales, conjuraciones, invocaciones solemnes. No solo eso, usaban salmos y escrituras. Una de las costumbres más comunes que tenían era el recitar y repetir los salmos, los cuales ellos sentían que funcionaban como una protección espiritual. De hecho, hoy en día tú vas a ver en YouTube, hay judíos que tienen su página y dicen que te recomiendan que recites los salmos en hebreo. Aquí hay otro dato importante. En los tiempos de Jesús, ¿cuál era el idioma oficial? ¿El hebreo? No. El arameo. El arameo. El arameo. Entonces, ¿qué crees que utilizaban traductores para que del hebreo al arameo se tradujera? Otro dato interesante que después vamos a ver. Entonces, el Salmo 91, por ejemplo, ¿no? Era considerado protector contra espíritus malignos, pero también usaban objetos rituales y amuletos. ¿Qué empleaban? Amuletos con inscripciones, sellos atribuidos a Salomón.
Incluso había un anillo que decían que era de Salomón. Hierbas específicas como mandrágora, ruda, mirra, ajo, hisopo, artemisa, y utilizaban inciensos. Pero se me hace que estás cuenteándome. ¿Dónde dice eso? ¿Quién te lo dijo, nene? No me lo dijo Adela. El historiador Flavio Josefo describe, ¿te acuerdas que hemos hablado mucho de Flavio Josefo, un gran historiador judío? Describe un método que incluía un anillo con una raíz especial, la invocación del nombre de Salomón, orden al demonio de salir por la nariz del poseído. Todo esto lo permitía Dios, de acuerdo a su palabra. De acuerdo a su palabra no tenemos imagen delante de Él. De acuerdo a su palabra solamente con la fe. Pero no vamos a tocar ese tema. Solamente te estoy dando información que cura. Amén. Fíjate, a diferencia de ellos, ¿qué crees, hermano? Jesús no usa rituales, ni amuletos, ni exorcistas. Solo su palabra. Amén. Sale este hombre y pregunta el nombre. Legión, porque somos muchos. ¿Por qué preguntar? Para exponer la realidad, hermanos. El mal se esconde en la multitud. El mal se esconde en lo anónimo. El mal se esconde donde nadie nos ve. Saliendo de la iglesia, ¿qué voy a hacer? Voy a ver pornografía. Me voy a ver con mi amante. Me voy a echar unos tequis, o me voy a echar unas cervezas hasta ponerme todo menso. Saliendo, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi vida en privado? ¿Por qué decir el nombre? Porque cada uno de nosotros tenemos que reconocer quién es nuestra legión. ¿Cuántos espíritus malos tenemos? ¿Cuál es nuestra naturaleza mala? Por eso tenemos que darle nombre y apellido, como lo vimos en la clase anterior. Amén. Entonces, ¿por qué preguntar para exponer la realidad? Pregúntate tú mismo y mira cuál es tu realidad. Y mira cuál es tu realidad. Es que es un ministerio la liberación y nosotros la tenemos que practicar. En Efesios capítulo 6, 8, como dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Amén. Pero no lo ocupemos de pretexto, hermano, porque al final nada viene de afuera. Sí, todo es de adentro hacia afuera. Y eso lo vamos a ver, eso lo vamos a estudiar después. Pero gracias por el comentario, hermanos. Entonces, deja que Jesús, sácalo a la luz y deja que Jesús nos sane, hermano. Saca a la luz si tienes una legión. Amén. Hermanos, Jesús no negocia con el demonio, no negocia con el diablo. ¿Sabes por qué? Porque tiene autoridad total. En Colosenses 2:15 dice: desarmando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. Esa victoria, ¿sabes qué? Se anticipa aquí. Se anticipa aquí, en este pasaje que estamos estudiando. ¿Qué legión te atormenta? ¿Qué legión me atormenta? Porque yo soy el principal y tengo que empezar por mí. Vamos a nombrarla. Jesús ya la conoce. Solamente quiere que lo declares, que lo reconozcas. Información que cura. 2. Aquí muchos dicen, espérate. Dices que en los 3 evangelios sinópticos, pero en Mateo, en el evangelio de Mateo, cuando habla del endemoniado, dice que son 2. Sí, exactamente. Dice que son 2. Entonces, aquí la Biblia no empata. O están hablando de otra cosa. ¿Sí? Entonces, aunque Marcos presenta uno solo, vamos a analizar rápidamente, porque es imprescindible comparar los relatos. Amén. Y vamos a la comparación sinóptica. Ya vimos que en Marcos se presenta un solo hombre poseído, que vive entre los sepulcros, se identifica como legión, y los demonios entran en cerdos. En Mateo 8, 28 al 34 presenta 2 endemoniados, también salen de los sepulcros,
son extremadamente violentos y su retrato es muy breve. Evangelio de Lucas 8, 26 al 39 coincide con Marcos, presenta un solo hombre, y Lucas añade, como historiador y médico, añade detalles psicológicos y sociales. Vamos a las teorías que explican la diferencia, las teorías teológicas. La teoría de la simplificación narrativa. Había dos, bueno, esto muchos exegetas, muchos teólogos dicen, había dos, pero Marcos y Lucas se concentraron en uno, porque era el portavoz. Mateo conserva la cifra doble. Mateo en otros relatos tiende a duplicar personajes. Dos ciegos, por ejemplo. Mateo presenta a dos ciegos en Mateo 20, 30 y Marcos presenta a uno. Dos endemoniados aquí, dos ciegos, dos endemoniados. Esto podría acercarse más a un patrón o estilo literario de los mateanos, no a que fueran dos, sino un estilo literario. Otra teoría es la llamada la redaccional, que no es otra cosa de cuál llegó primero, la crítica de fuentes. Y fíjate, desde la crítica sinóptica, Marcos es la fuente más antigua, se escribió antes, y Lucas y Mateo dependen del Evangelio de Marcos. ¿Dónde empieza su investigación? Lucas, con el Evangelio de Marcos, y comprueba que todo lo que pasó fue verídico, fue real. Y Mateo también toma como base a Marcos. ¿Sí? Mateo modifica el relato, cambia el número y simplifica el diálogo. Fíjate, en esta teoría el relato original marcano de Marcos tenía uno, y Mateo lo mueve, lo modifica por razones o teológicas o estilísticas, como su estilo. Y hay otras teorías, la teoría histórica armonizadora, que dice que había dos, pero cambia algo que hayan sido dos, hermanos. Quizá Marcos y Lucas, según estos teólogos, los seleccionan por protagonismo, solamente a uno. Pero no existe ninguna contradicción, sino un enfoque selectivo. Había dos, no contradice a un endemoniado, sino que toman un endemoniado como la parte central. Amén. Amén. Entonces, información que cura. Si tú crees que había dos, no cambia para nada que había uno. Pero lo más aceptado es de que se tomó la parte de, tanto Mateo como Lucas tomaron la parte del Evangelio de Marcos e hicieron su investigación en el caso de Lucas y la adaptación en el caso de Mateo. Amén. Punto número 3, la liberación total. Fíjate, dice la palabra que ahí había cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús lo permitió. Y saliendo los espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¡Qué escena! Imagínatela. Imagina la escena. Siempre que hablamos de las historias de Jesús es lo que yo te pido. Imagina la escena. Los demonios suplican, envíanos a los cerdos. Jesús lo permite. ¿Por qué? No por misericordia a los demonios, sino para mostrar su poder. Amén. Los cerdos, animales impuros para los judíos, pero símbolo de Roma y símbolo de una legión. El emblema recuerda que era un jabalí o un cerdo salvaje. Ahí estaba en la bandera ondeando. Entonces Jesús lo hizo ¿para qué? Para demostrar su poder. Amén. Amén. Gloria a Dios. Se arrojan al abismo 2000 cerdos, una legión entera, que hablan solamente del poder de Jesús. El mar en la Biblia es caos y muerte, en Apocalipsis 20 del 1 al 3, aquí lo puedes constatar. El mar en la Biblia es caos y muerte. Jesús envía el mar al abismo. Hermanos, esto es el Evangelio. Jesús destruye lo que nos destruye. Otra vez, hermanos, Jesús destruye lo que nos destruye.
lo que ha estado maldecido desde la caída del hombre. Lo que es nuestra naturaleza pecadora. Lo que es nuestra naturaleza pecadora. Amén. Lo que hemos permitido y aprendido también. Jesús destruye lo que nos destruye. El hombre pasa de ser un zombie, un muerto viviente, tumbas, desnudez, fíjate bien, sentado, vestido y en juicio. Es la imagen de la resurrección. Es la imagen de la restauración. Un hombre sentado, vestido y en su juicio. Amén. Jesús prioriza al individuo, a una sola persona, sobre lo colectivo, sobre la pérdida económica. La misericordia, eleos en griego, la misericordia vence al miedo. Hermanos, el hombre queda libre. ¿Qué pasó después? Vamos a ver. Punto número 4. La reacción humana. A veces la reacción humana, ¿qué crees que es? Punto número 4, la reacción humana, el rechazo trágico. Y los que apacentaban a los cerdos huyeron y avisaron en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al endemoniado. Y vieron al que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, que se fuera de ahí. Aquí, hermanos, hay algo muy importante. Mira, algo que debemos resaltar. ¿Sabes qué es? El costo. El costo. ¿Cuánto cuesta dejar que Jesús te quite todos los demonios? Así es. ¿Cuánto cuesta tener una vida recta? ¿Cuánto cuesta tener una buena vida delante de los ojos de Dios? ¿Cuánto cuesta dejar la pornografía, las apuestas, la mentira, el chisme? ¿Cuánto cuesta? Porque ¿sabes qué? Nosotros le damos un valor así, pero un chisme hace un incendio. ¿Cuánto cuesta, hermanos? Los dueños perdieron 2,000 cerdos. Imagina cuánto tiempo podían comer con eso. Imagina en crianza cuánto hubiera crecido, cuánto dinero perdemos. Imagina un banquetote de carnitas, cuánta gente hubiera comido ahí. A veces la gracia de Dios interrumpe nuestros planes, hermano. A veces uno quiere hacer billete y billete y billete y billete y Dios te dice, Jesús te dice, no. Todo ese hato de cerdos se va al despeñadero. A veces Dios interrumpe esos planes. Revisemos nuestro estilo de vida y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a perder a esos cerdos que nos dan de comer y muy rico? Y por mucho tiempo, a cambio de nuestra salvación, a cambio de nuestra alma. ¿Estás dispuesto a perder a esos cerdos que nos dan de comer muy rico y por mucho tiempo, a cambio de tu salvación, de mi salvación? Y esa es la pregunta. Y hermanos, un amén no es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque hay que hacer una revisión interna, una revisión con Dios de corazón, para saber cuál es la respuesta. De modo que según usted Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, ahora todo bien has hecho. Amén. Entonces, ¿qué estamos dispuestos? ¿A pagar el costo o no? ¿No te parece irónico? Si leemos con calma este pasaje, podemos ver que este hombre está sentado, está en paz, vestido, está restaurado en su juicio, sano de mente y de corazón. Pero la gente tuvo miedo y ruegan a Jesús que se vaya. Los mismos que vivían con el endemoniado, endemoniado, le temen al libertador. ¿Por qué? Porque
¿Por qué? Porque priorizan los cerdos sobre la salvación. Así es. Y es que, hermanos, priorizamos nuestra forma de vida. Nuestros negocios, gritaban estos hombres. Mira lo que ha hecho este hombre. Vamos a correrlo de aquí. Mi vida. Pero si nadie se da cuenta que engaño a mi esposa, nadie se da cuenta que engaño a mi esposo. Pero si el chisme le da sabor a la vida, nadie se da cuenta que veo pornografía. Nadie se da cuenta que estoy haciendo business sobre business. Entonces mejor corremos a Jesús. Amén. Hermanos, pasa esto hoy. En las familias, no quiero que Jesús cambie mi vida. Tú eres un aleluyo, tú eres esto, tú eres aquello. Pero yo estoy bien. En las iglesias prefiero lo cómodo. Prefiero que nadie sea profundo. Prefiero que no realmente nadie me pregunte sinceramente cómo estoy. Que nadie se meta en mi vida. Prefiero orar solito, no como nosotros que oramos todos juntos. Que exponemos nuestro corazón y nuestras necesidades. Amén. Prefiero aparentar que transformar. Prefiero aparentar en mi vida que todo está bien, que transformar mi vida que es un verdadero problema. En las sociedades, mantengamos el status quo. Aunque oprima, aunque duela, sonríe. Sonríe. Jesús es rechazado en Gerasa, como lo sería en Nazaret. Pero Él no te obliga a nada, hermanos. Él no te obliga a nada. Hay instituciones donde te obligan. No puedes estar aquí si no haces esto y esto. Impone normas que están por encima de Jesús. Hermanos, Jesús no fuerza nada, simplemente se va. Si tú no quieres estar con Jesús, Él se va a ir. ¿Te has preguntado si estás rechazando o has rechazado a Jesús? ¿Porque te cuesta? ¿Porque te cuesta algo? Punto número 5 y último punto, la misión. Este hombre está allí y Jesús está entrando en la barca, y el que había estado endemoniado le rogaba que se quedase con él. ¿Le convenía a Jesús? Claro que le convenía. ¿Por qué? Porque era un testigo vivo del milagro. Miren, este endemoniado lo liberé, tenía un montón, y contar la historia que le iba a dar mucho crédito, pero ¿el qué hace? Jesús le dijo que no. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos. Y le dio una misión. Le dijo: cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Cuán grandes cosas ha hecho Jesús en tu vida. Y te quedas callado. ¿Por qué no vas y le compartes a alguien lo que Jesús ha hecho en tu vida? No te quedes callado. Jesús ha hecho milagros en tu vida y en mi vida. Yo no me quedo callado. Somos voceros, somos heraldos, somos los testigos vivos y transformados en Cristo. Entonces demuéstralo. Comparte tu fe. ¿Cuántas cosas ha hecho Jesús en tu vida? Amén. Tienes una misión como este que fue liberado de una legión de demonios. Ve y comparte tu fe. Ve e invita. Ve y ¿sabes qué? ¿Sabes que hay una prédica muy buena? Mira, vela, está en YouTube. Comparte. Dios nos ha dado las redes para esto, hermanos, para crecer, para que el mensaje de Jesús le llegue a más gente. Imagina la mejor parte. El liberado quiere seguir a Jesús, pero él dice: no, ve y cuenta. No lleva al equipo A o al equipo B de misión.
lo envía de misionero a su casa, hermanos, a su casa. ¿Dónde debemos de empezar? En nuestra casa. Lo envía a Decápolis. Entonces, si Dios hizo algo importante, si Jesús te liberó, si Jesús ha hecho grandes cosas, comienza en tu casa, con tus amigos, en tu trabajo, con tu familia. Amén, gloria a Dios. Este hombre, ¿sabes qué? Se convierte en el primer evangelista gentil, antes de Pablo. Amén, gloria a En Dios. el primer evangelista gentil. Sí, antes de Pablo. Testimonio que vivo. Claro, proclama en 10 ciudades y todos se maravillaban, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque era un ejemplo vivo, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que ser? Un ejemplo vivo. Pues tú dices que Jesús te transformó, pero sigues engañando a tu esposo. Tú dices que Jesús te transformó, pero si eres más chismoso que yo. Tú dices que Jesús te transformó, ¿por qué me robaste la tanda? ¿Por qué no me entregaste la tanda? Tú dices que Jesús te transformó. Demuéstralo. ¿Cómo? En tu vida, en tu día a día. Ahí es donde se demuestra, hermano. Amén. Comparte tu fe con testimonio de tu vida. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermanos, la mejor predicación es tu estilo de vida, es tu testimonio de vida. ¿Qué ha hecho Jesús contigo? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Cuéntalo. Sabes que no necesitas un título. Es que no he sido nombrado como misionero, no he sido nombrado como... No necesitas un título, el título ya te lo dio Jesús. Te dijo amigo, amén. Amén, gloria a Dios. Y te dijo cómo. ¿Quieres ser amigo de Jesús? Te dijo cómo. ¿Quieres ser hijo de Dios? La Biblia te dice cómo. Compártelo, hermanos. No necesitas un título, solo una historia de libertad. Y es tu historia y es mi historia. Amén. Amén. Vamos a concluir. Pregunta: ¿estás listo para ser liberado? Amén, hermanos. Este relato nos grita 3 verdades eternas. Jesús tiene autoridad sobre toda legión. No hay cadena que Jesús no rompa. Si estás oprimido, clama: Jesús, Hijo de Dios, Amén. sálvame. La liberación, hermanos, no tiene costo. Es gratis. Pero sí tiene un costo en tu vida. Tiene un costo espiritual. Tiene un costo en tu manera de vivir y en tu manera de pensar. Puede costar cerdos. Puede costar hábitos. Puede costar relaciones. Puede costar comodidades. La pregunta es: ¿estás dispuesto? Los liberados son enviados, hermanos. Si te liberaron, no te quedes en la barca. Ve a tu Decápolis, ve a tu familia, a tu trabajo, a redes sociales y proclama. Hermano, si sientes que hay una legión en tu vida, ve al altar con Jesús, ponte de rodillas y clámale. Y a Dios, hermanos, sea toda la gloria. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias.